Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver las sustituciones trigonométricas. En un video anterior yo expliqué un poquitito cómo se utilizaba cuando vimos integrales que dan arcotangente, o integrales que dan arcoseno. Explico un poquito cómo se usa esas sustituciones de una manera muy sencilla. Aquí esto generaliza los casos que podemos abordar con las sustituciones trigonométricas. La idea es que tenemos un radical, una raíz cuadrada de algún binomio que más o menos se asemeja a la identidad pitagórica que tenemos, pero no está aplicada a seno o coseno, sino que aparece x, ¿verdad? En vez de estos términos. Entonces, lo conveniente es igualar a x, que x es igual a seno de un ángulo o tangente de un ángulo o secante, como se explica aquí en esta diapositiva, de acuerdo a qué tenemos dentro de la raíz. Entonces, cada vez que tenemos dice aquí en la diapositiva. Eh, bueno, dicen en total, esta técnica se utiliza en aquellas integrales que presentan un radical cuyo subradical, o sea, lo que está dentro, es un binomio cuadrático. Entonces, pues tenemos varias opciones, que esté x a la 2 menos un número, x a la 2 más un número positivo, o que aparezca un número menos x a la 2. Es como las tres combinaciones que tenemos. Entonces, de acuerdo a eso se hacen las sustituciones. Esto es automático, ¿verdad? No hay que complicarse mucho. Lo que nosotros trabajamos es la identidad pitagórica está sumergida dentro de estos binomios, ¿ok? Donde x funge como seno de x o tangente o secante. Eso es lo que es. Entonces vamos a ver los ejemplos aplicados. Normalmente los ejemplos tienen números 1, ¿verdad? Los binomios estos dentro de la raíz aparecen números 1. Si es un poquito más complicado, aparece otro número como un 9, ya que la raíz es exacta, es 3, o 4, que la raíz es exacta, es 2. Entonces, uno primero aprende a manipular las expresiones con radicales que tienen 1. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, dice resolver la siguiente integral, es la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x a la 2. Entonces, en este caso aparece solo esa raíz. Si yo quiero pensar en sustitución, no me sirve, porque si yo sustituyo lo que está en el subradical, la derivada sería menos 2x, y en el numerador no hay x, ¿verdad? No tengo la parte de la variable. Entonces, al yo gastar este punto de la sustitución, que es una técnica mucho más sencilla, me pregunto, bueno, fracciones parciales. No, porque no es puro polinomio lo que tengo una raíz. Entonces, eso ya me complica mucho a la hora de integrar. Si tengo una raíz y veo que son dos términos sumándose, restándose, y veo a la 2, por ejemplo, y ahí yo puedo avanzar y hacer una sustitución. Entonces, si ustedes recuerdan, eso sí lo voy a decir, lo voy a apuntar por acá. En una esquinita, nosotros teníamos una identidad que es, voy a escribirla con puros iniciales, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual 1. Entonces, yo aquí puedo despejar y decir, eh, coseno al cuadrado es igual que 1 menos seno cuadrado. Todos ahí me siguen porque es despejar, pasar ese a restar. Y si yo quiero dejar coseno solo, tengo raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿Ok? Yo aquí empiezo a ver una analogía. Digo, mira, aquí S es de seno, ¿verdad? Seno del ángulo, se parece a como está aquí en la posición, en esta misma posición, la X, ¿no? Entonces, si X es seno de un ángulo, toda esta raíz realmente simboliza a un coseno del ángulo. Entonces, empiezo a trabajar, vería que esta raíz vale por coseno, y entonces se me ocurre una sustitución, que sería x es igual a seno, y la derivada por ahí no me va a dar complicaciones, ¿verdad? Entonces, porque la derivada de seno es coseno. Entonces, más bien yo tendría aquí arriba coseno, y aquí abajo equivale a coseno, y entonces más bien se tachan, ¿verdad? Queda una expresión muchísimo más simple. Entonces, recomendación, si hay constantes, si hay potencias de x, inclusive está bien, pero tiene que haber una raíz con esta expresión, 1 menos x a la 2, o x a la 2 menos 1. Su modificación es que haya una constante por ahí, pero está bien. Y si no,
1 más x a la 2, para usar algo parecido a tangente. ¿Okay? Más o menos esa es la secuencia para que ustedes lo trabajen. Entonces aquí vamos a subrayar para ir con la diapositiva. Nosotros leemos y dice, bueno, tenemos tenemos x a la 2, ok. Veo 1 menos x a la 2. Entonces, la sustitución sugerida en la diapositiva anterior es que x valga seno del ángulo. La derivada sería coseno en este caso el ángulo se llama zeta, entonces coseno de zeta. Estamos cambiando de variable así. Entonces, toda esta expresión muy compleja nos da un 1 de x es coseno de zeta, y esta expresión de abajo ya sabemos cómo nos va a quedar, ¿verdad? Es 1 menos seno cuadrado. Eso significa coseno cuadrado, que está dentro de una raíz, y entonces es un coseno. Y arriba, ¿qué pasó? Todo el tiempo el coseno que venía de la derivada estuvo esperando, y aquí en este momento tenemos dos cosenos que se pueden tachar. Si en dado caso no se tachan es porque hay una constante, entonces queda la constante. O queda algo, pero en términos de una integral con funciones trigonométricas y tenemos una gran lista de cómo resolverlas. En este caso, nada de trigonometría nos queda la integral de 1 de zeta. Entonces, la respuesta es 1x, digamos, o sea, 1 y la variable. Vean que la integral está en términos de zeta, entonces no voy a poner 1x o 1t, voy a poner 1 zeta. Zeta es la respuesta. Ahora, zeta es el ángulo. Aquí nosotros vamos a volver a interpretar esto, ¿verdad? Sabemos poco de trigonometría, pero no lo vamos a jugar ahí. El ángulo zeta se obtiene a partir de aplicar arcoseno a cada lado. Entonces, arcoseno de x es arcoseno de seno de zeta. Entonces, ahí queda zeta. Vamos a escribir eso, para que ustedes vean la teoría de dónde viene. Yo aplico la inversa de sen, arcoseno, voy a escribirlo así, a x. Y aplico la función inversa de sen al lado derecho, que ya dice sen de zeta. Entonces, una función inversa se cancela con su función original y se forma la identidad en el dominio del que se habla, o sea, lo que me queda es zeta. Entonces, acá yo lo que digo es que seno inverso, o sea, arcsen se dice, es igual a zeta. Entonces, estoy diciendo que zeta es una expresión en términos de x, y yo debo volver a la variable de x siempre, ¿ya? Entonces, aquí nos dio arcsen, ¿verdad? Arcseno más c. ¿Okay? Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a pasar a la siguiente, borramos todo. Otra vez tenemos el mismo tipo de raíz. Raíz y adentro número menos x cuadrado. Entonces, número menos x cuadrado se sustituye. X vale 100, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá que identificar. X vale seno, la derivada de seno es coseno, y entonces nos transformamos de la variable x a la variable zeta. Toda la raíz corresponde a coseno. Toda esta raíz es un coseno. Aquí tal vez no se nota. Todo esto es un coseno. Vamos a ponerle ahí coseno. Esto ya no existe. Para mí eso es un coseno de zeta, que va a estar a la 3, ¿verdad? Entonces, abajo, x era sen. Entonces, seno a la 6. Ok. Cuando cambiamos de x a de zeta, se trajo un coseno. Entonces, realmente tengo coseno a la 3 y coseno a la 1, coseno a la 4. Por eso es que aquí tal vez se brinca un paso y nos parece antiintuitivo, pero es coseno a la 4 arriba y seno a la 6 abajo, que convenientemente se separa para que veamos cotangente, donde no se veía al inicio. Si vemos coseno y seno, pues tal vez se nos confunde por las potencias y demás, pero aquí hay un cotangente, pero que está a la 4. Si yo tengo seno sobre cos, es tangente. Entonces yo veo cos sobre sen, es cotangente, ¿verdad? La inversa. Y acá a un lado dice 1 sobre seno cuadrado. ¿Por qué se saca eso? Porque esto corresponde a cosecante cuadrado. Y cotangente y cosecante cuadrado tienen una relación, gracias a la lista de derivadas que tenemos. Entonces, cotangente, la derivada es menos cosecante cuadrado. Entonces, aquí lo que se va a hacer es la sustitución, U, digamos, igual a cotangente del ángulo, porque la derivada sería menos cosecante cuadrado del ángulo. ¿Por qué cotangente? Porque dice coseno sobre seno.
y bajo la misma potencia. Entonces voy a tener cotangente a la 4. ¿Y por qué cosecante? Porque yo veo 1 sobre c cuadrado, y eso es cosecante cuadrado, que ahí sí ocupo el a la 2 necesariamente. Y el menos, eso es un problema irrelevante, eso se resuelve fácil pasándole el menos al de 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este paso, esa es la explicación de todo el ejercicio. Nosotros aquí en el siguiente paso lo que tenemos es coseno a la 4, cosecante a la 2, haciendo el cambio de variable, lo que tenemos es aquí, vamos a escribir, dice, bueno, aquí ya dice U igual a cotangente de zeta, ¿verdad? La derivada es la que no vemos escrita, es menos cosecante cuadrado de zeta, el menos se lo pasamos al de U, y por eso esta integral nos queda U a la 4 de U, bueno, esto es un 4 que me juzgan mucho porque el 4 no lo sé dibujar bien aquí en la pizarrita, vamos a ver así, 4. DU, este DU debe recibir un menos, entonces sale un menos a factor común. De ahí es que queda menos U a la 5 entre 5 más C. De ahí es que U es cotangente, entonces llegamos a este paso, ¿verdad? Por fin llegamos al paso de aquí, que faltan ese par de pasos donde se hace la sustitución, se integra y se vuelve a la variable original. ¿Qué nos falta ahí? Ver cotangente, cómo se escribe cotangente en términos de X, ¿verdad? Nosotros conocemos poco de trigonometría, ¿verdad? Cotangente de zeta, y X era seno, ¿verdad? Ok, cotangente de zeta, creo que aquí lo hacen, bueno, aquí sí construyen el triángulo, dice, en la siguiente diapositiva. Para poner cotangente de zeta, en términos de X, aquí está el dibujo. Voy a tratar de hacerlo, compartir la pantallita en blanco. Tangente de zeta y seno es X. Esto viene de una construcción que nosotros podemos hacer. Este es un triángulo rectángulo y aquí vamos a poner el ángulo zeta abajo. Me parece que en la diapositiva se hace igual. Nosotros dijimos que X representa a seno de zeta, ¿ok? Entonces, zeta es un ángulo agudo y vamos a dibujarlo en un triángulo especial porque la hipotenusa va a valer 1, ¿ok? Para poder entender el ejercicio. Entonces nosotros decimos, bueno, X sería el lado del frente, porque si ustedes se fijan, seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, seno del ángulo es X entre 1, entonces estamos planteándolo bien, seno del ángulo es X, o sea, este lado mide seno del ángulo, cuando la hipotenusa vale 1. Y este otro lado, ¿cómo se escribe en términos de X? Bueno, de acuerdo a Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, si yo quiero saber este lado que no conozco el valor, pues hago hipotenusa al cuadrado es igual a X al cuadrado más este cateto que no conozco al cuadrado. Entonces, 1 menos X a la 2 es el cateto al cuadrado. 1 menos X a la 2 le saco raíz, eso es el cateto. Entonces, este cateto se desconocía, ya se conoce cómo se escribe en términos de X. Raíz de 1 menos X cuadrado, que por este tipo de expresiones es que estamos hablando de sustitución trigonométrica. ¿Y qué es esta expresión? Este lado es el adyacente. Entonces, cuando hablo de adyacente, yo hablo de coseno. Coseno del ángulo utiliza al cateto adyacente y lo divide por la hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo, en este caso es el adyacente, que es 1 menos X a la 2, sobre la hipotenusa que vale 1. Entonces, coseno es raíz de 1 menos X a la 2. Entonces, esta es la forma geométrica a partir de donde es que viene la explicación de esa sustitución que estamos haciendo y por qué si sustituyo seno o seno me alivian de la expresión, ¿verdad? Toda la raíz vale prácticamente coseno. Nosotros estamos hablando ahorita de que nos dio cotangente de zeta. Cotangente de zeta, ¿cómo lo escribo en términos de X? Cotangente, puedes decir que es, vamos a ver, coseno sobre seno, ¿verdad? Puedes decir que es coseno sobre seno, o puedes decirlo como que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cualquiera de las dos está bien. En fin, cateto adyacente
Si me voy aquí por lo que ya escribí, esto va arriba. Si lo veo como por coseno, de ahí aquí está coseno, es lo mismo. Y cateto opuesto es el del frente, que es X, el opuesto al ángulo. Entonces, si lo veo como coseno sobre seno, pues también ya tengo la sustitución. Coseno y seno es X, entonces me da la misma expresión en términos de X. Cotangente se puede escribir y es raíz de 1 menos X al cuadrado entre X. Si X es igual a seno de cita. Si estoy hablando ya de otra sustitución en otro ejercicio, no voy a copiar cotangente como esta expresión, ¿ok? En la sustitución X igual seno, pues así se manejan los valores de los catetos y la hipotenusa 1, y así puedo escribir cuánto es tangente, secante, lo que yo quiera. Pero si ya utilizo otra sustitución, X igual a tangente, pues estoy hablando de otro esquema, ¿verdad? De otro tipo de trabajo. Ok, entonces nosotros contestamos cotangente del ángulo, pues es este. Vamos a irnos a la diapositiva otra vez. En la diapositiva tenemos cotangente, raíz de 1 menos X a la 2 entre X. El dibujo está acá, pero estaba estático, ya por lo menos les expliqué. Entonces la integral original es menos cotangente a la 5 entre 5. Entonces te toca escribir cotangente en términos de X, poner afuera la 5 y entre 5 es por un quinto, el negativo y el más C, ¿verdad? Que no se dejan botados. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es la misma sustitución, ¿verdad? Nada más que como aparece un 9, nos altera un poquito, pero si recordamos, si se nos olvida, nos vamos a la primera diapositiva. Voy a devolver, vea. Tenemos un 9 menos X al cuadrado, que está 9 menos X al cuadrado. Utilizamos esta. 9, B a la 2, que de 9, quiere decir que B vale 3. Entonces, la sustitución suya no es X igual a seno, sino X igual a 3 seno de cita. A es el que acompañe a X a la 2. Como no acompaña nada, es un 1. Entonces, 3 entre 1, seno de cita. Con esta expresión, sustitución, con esta tabla ustedes seguían, no hay pérdida. Entonces, estamos con el ejemplo, a ver, acá. Se identifica que la sustitución correcta corresponde a X igual 3 seno de cita. Si X es igual a 3 seno de cita, la derivada es 3 coseno de cita de cita. De ahí que la raíz de 9 menos X a la 2 te da 3 coseno. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer la anotación de eso. Aquí tenemos, voy a tratar de hacerlo aquí en la esquina, que sí se ve. X es 3 seno de cita. Entonces, 9, raíz 9 menos X es 3 seno de cita, pero X está al cuadrado. Entonces te queda 3 al cuadrado es un 9, entonces te queda 9 menos 9, que no se restan, pero está seno al cuadrado de cita. ¿Ok? 9 sale a factor común y te queda 1 menos seno cuadrado de cita, que ya dijimos que eso es coseno de cita, coseno cuadrado. La raíz de 9 es 3, sale 3 de la raíz. Esto es un coseno cuadrado por la identidad pitagórica y esto es un raíz y el a la 2 se cancela y da coseno, entonces te queda 3 coseno. Esos son los pasos que justifican que la sustitución es conveniente porque me altera una raíz incómoda y me forma un 3 por coseno, que es una expresión bastante noble, ¿verdad? Aquí nos dio esta. X era 3 seno, entonces X está a la 2, pero las potencias no se vuelven complejas, siguen siendo igual de sencillas. 3 seno a la 2 daría 9 y seno a la 2, ¿verdad? Por acá ahí está la derivada, 3 coseno de cita, entonces empezamos a jugar con los números, de ahí que este 3 por 3 va a dar un 9 y este 3 a la 2 va a dar un 9, se cancela. Arriba queda coseno cuadrado y abajo queda seno a la 2, da seno a la 2. Entonces ya ahí a ustedes les queda ver cómo derivan cómo integran esa función que les queda, que es con la teoría de las integrales que son con funciones trigonométricas y las potencias y demás. Por ejemplo, aquí esto se convierte en un cotangente y gracias a eso buscamos en la lista lo que tenemos en la integral de cosecante y buscamos una identidad. Cotangente al cuadrado es igual a cosecante cuadrado menos 1,
¿verdad? Entonces, con esa identidad, ya podemos entonces integrar cosecante cuadrado, que da menos cotangente, eso es por tabla, e integrar 1, pues es la variable que es cita, y ya tenemos la expresión en términos de cita, y lo que nos toca es volver a la variable x, ¿ok? Entonces ahí sí, tener cuidado porque x vale 3 seno de cita, entonces por ahí ustedes tienen que escribir x tercios es seno de cita, y entonces la inversa sería la inversa de seno, que sería arcseno, del argumento x tercios es igual a cita. Eso a la hora de sustituir este cita de acá. Y cotangente, pues podemos hacer el truco del triángulo, ¿verdad? Vamos a ver cómo viene aquí en la diapositiva. Voy a borrar todo esto. Me pegué con la expresión anterior. Acá está dibujada a partir de un triángulo en el que yo pueda dibujar las cantidades y sea conveniente. Por ejemplo, acá la variante que tenemos es ese por 3. Entonces, el triángulo que dibujamos lo hacemos 3 veces más grande. En vez de hipotenusa 1, se hace con hipotenusa 3. Entonces, así coincide en ese triángulo todas las expresiones que estamos usando. O sea, 3 la hipotenusa, x el cateto opuesto, me da seno del ángulo, x entre 3. ¿Verdad? Básicamente estamos en noveno ahorita. Seno del ángulo es x entre 3. ¿Qué hacíamos en noveno? Dibujar un triangulito y poníamos el ángulo y poníamos cateto opuesto es el de arriba y la hipotenusa es el de abajo. Porque seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, con eso averiguamos el tercer lado que faltaba. ¿Ok? Vea que noveno sí es muy importante, acá se ve mucho. Por teorema de Pitágoras, podemos sacar qué expresión representa coseno. Que ya dijimos que era hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado y le saco raíz. Y eso es coseno, ¿verdad? Coseno del ángulo sería este cateto entre 3, perdón. Y lo que ocupo formar es cotangente. Vamos a ver, vamos a apuntar aquí coseno. Tal vez coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos cotangente, entonces cotangente es, o menos cotangente, pero ustedes le ponen el menos, entonces, cotangente es caco, cateto adyacente al ángulo, o sea, raíz de 9 menos x a la 2, y cateto opuesto al ángulo sería x. Entonces, aquí tengo sustituido cotangente. Yo sé que en la integral decía menos cotangente, aquí está el menos. Esto es cotangente de cita, y esto de acá es cita, seno de x tercios. Y pues ya se resolvió. Así hacemos con las otras sustituciones, no porque sean otras no quiere decir que son más difíciles. Acá, esta es otra diferente, x a la 2 menos 4, entonces dice x debe ser en términos de secante. Entonces, como no es x a la 2 menos 1, sino que es 4, buscamos en la tablita que teníamos al inicio, la sustitución es 2 secante. Entonces, la derivada, esto lo pueden como copiar, básicamente la derivada es el 2 que se mantiene y secante por tangente. Entonces, si en otro ejercicio no sale un 4, sale un 9, entonces a ese número le saco raíz, ese número acompaña aquí a secante, ese número acompaña aquí a la derivada. Entonces, si aquí es un 100, ¿ok? La raíz es 10, entonces sería x es 10 secante, la derivada es 10 secante por tangente. Y así con cada número, ¿verdad? Número positivo. No se toma con el signo negativo. El signo negativo lo necesitamos para identificar cuál sustitución es. Entonces, ya que tenemos que x es 2 secante de cita, entonces sustituimos. Y lo que tenemos es, ok, 2 secante al cuadrado arriba. Podemos verlo, ¿verdad? 2 secante, pero al cuadrado. Entonces se forma un 4 y un secante cuadrado. Y abajo, de tener secante, nosotros tenemos 4 secante al cuadrado menos 1. Aquí nos da tangente, pero eso es porque tangente
al cuadrado de zeta más 1 es igual a secante cuadrado. Es de esta otra identidad, es como la segunda a nivel de prioridad, después de la pitagórica. Entonces nosotros acá tenemos el siguiente resultado, que es el que vamos a usar. Tangente al cuadrado es secante menos 1. Y tangente es raíz de secante al cuadrado de zeta menos 1. Básicamente es esta identidad la que nosotros estamos usando. En el sentido de que aquí está x cuadrado y luego un menos y número. Entonces, secante al cuadrado, un menos y un número. Aquí la diferencia un poquito es por el 4, pero entonces nosotros vamos a explicarles aquí dónde es que sale, aquí, este de abajo. Este de abajo es raíz 2 secante al cuadrado menos 4. El 2 está elevado al cuadrado, entonces voy a ponerle 2 porque no cabe acá, da 4. Sacamos a factor común 4. Queda secante al cuadrado de zeta menos 1. ¿Ven cómo se forma este número? Y él sale de la raíz, entonces sale su raíz exacta, que es 2. Bueno, en este caso es exacta, 2. Y nos queda raíz de secante al cuadrado de zeta menos 1. Es una identidad que no usamos como así de despejar, pero en este tema sí. Tangente se puede escribir de esa manera. Entonces es un tan lo que tenemos. Tangente, siempre pongan de qué variable, aquí es el ángulo. Entonces, toda la raíz de abajo no vale, vale por un 2 tangente. Todo el x a la 2 de arriba es 4 secante cuadrado. Toda la derivada nueva es 2 secante de zeta, tangente de zeta. Entonces, todo este juego nos hace ver un tangente de abajo se tangea, se cancela con un tangente de arriba. Arriba hay un 2 a la 2 que es un 4, por 2 es un 8, entre 2 da un 4. Entonces, todos estos números se cancelan y da este 4 de afuera. Y secante queda, ese sí, a la 2 y un secante de la derivada. No sé si ahí me siguen, creo que ahí se me perdieron. Es un secante que sí estaba a la 2 y un secante de afuera es secante a la 3, ¿verdad? Y el 4. Eso es lo que quedó después de tanta simplificación. Ahora aquí, vamos a ver qué más me falta. Ok, aquí la integral de secante a la 3 pues no se hace completa, sino que se hacía como separándola, entonces aquí en la diapositiva 3940 se está reutilizando el ejercicio que ahí está hecho, entonces se apunta nada más la respuesta final en términos de secante de zeta. Voy a borrar todo esto y nos vamos a devolver para leer un poquito cómo era la explicación. Dice que la 3940. Aquí está la 39. Secante al cubo es secante por secante cuadrado. Se hace por partes, ¿verdad? Aquí se separa. Y al final, después de un par de pasitos, llegamos a esta. Y aquí secante al cubo, se calculan dos integrales más y entonces se llega a este resultado. Lo importante aquí es el resultado. El resultado entonces lo vamos a usar acá. Este es el resultado final, pero cada expresión está en términos de zeta y yo lo que quiero es en términos de x. Entonces, si ustedes ven todo lo que diga secante, por ejemplo, podemos secante, lo despejamos de la sustitución. Secante es x medios. X medios acá, aquí un 2. Este 2 pasa a dividir. Entonces, secante de zeta, si lo logro sustituir, es por x medios. Entonces, esto es un x medios. ¿Ok? Y tangente, vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a limpiar todo. Acá está. Tangente viene dado por esos dos valores. Vamos a construirlo aquí desde cero, en una esquina. Aquí. Teníamos secante, un segundo. X igual a 2 secante. Ok. Bueno, aquí está apuntado, perdón. Nos daban la sustitución x igual a 2 secante. Entonces tenemos x entre 2, ya tengo un cociente, es igual a secante. ¿Ok? Secante para mí, bueno, es 1 sobre, es el inverso de coseno.
Entonces, bueno, yo en mi mente hago siempre así, el inverso de coseno, y coseno era adyacente sobre hipotenusa, entonces es hipotenusa sobre adyacente, ¿ok? Entonces vamos a asociar que X es la hipotenusa y 2 es el adyacente. Eso es lo que está aquí explicado en el dibujo, tal vez no sé si lo logran ver bien. X es la hipotenusa, este es mi ángulo, 2 va a ser el adyacente, y entonces, gracias a estos dos y lo que vimos en 9º grado, sacamos cómo se expresa el cateto que falta, que eso es por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, con Pitágoras, nosotros vamos a sacar este otro que falta. Voy a borrar aquí. Yo sé que si ustedes necesitan algo, pues devuelven el video, y acá necesito un espacio. Este cateto que falta sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto, vamos a ponerle ese, cateto al cuadrado. Entonces aquí, cateto al cuadrado. Entonces aquí tenemos x a la 2 menos 4 es igual a cateto a la 2. Despejo el cateto. X al cuadrado menos 4, ese es el cateto. ¿Verdad? C de cateto, no de coseno. Este es el cateto que hace falta aquí. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? Porque ocupábamos representar tangente, y tangente necesita los dos catetos, el opuesto y el adyacente. Entonces, nosotros vamos a poner en este cateto que nos faltaba la expresión raíz y demás, ¿verdad? La raíz. Entonces, cateto opuesto al ángulo, la raíz. Cateto adyacente, 2. Entonces, tangente es esta expresión, y secante dijimos que era, secante del ángulo era x medios. Entonces, en la integral que ya teníamos en términos de cita, aquí vamos a hacer la sustitución para volver a la variable original. Yo hasta aquí voy a explicar. Si necesitan manipular mucho esto de los triángulos, como les digo, no le tengan miedo, es plantear desde lo que uno ve en 9º, pero ahí uno lo plantea tal vez con numeritos, aquí ocupa con variables, y si un cateto, la hipotenusa vale x, pues usted la mantiene con x, escribe el cateto que falta gracias al teorema de Pitágoras, y entonces así poder representar varias de las razones trigonométricas, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, todas se pueden escribir en términos de ese par de valores originales. Eso sería todo. Ahí quedan 1 o 2 ejemplos más. La verdad es que ya a ustedes lo que les queda, como en todas estas clases les he dicho, todo lo que tenga que ver con trigonometría, resuman. Ok, a ustedes lo que les toca resumir es esto. Que si tengo expresiones de este tipo y potencias de x, no importa las potencias de x, ya no tengo más raíces, solo tengo este tipo de raíces operando con otras expresiones, no es problema, no es difícil, ustedes lo hacen con esta sustitución. Si alguien ha llevado el curso y hacía sustituciones de tangente de x medios, acá no se hace, ¿verdad? En esta versión del curso, en la modalidad virtual, pues no. Entonces espero que el video les haya servido. Chao.